Querido público, tengan todos ustedes un cordial saludo. Somos el equipo número 2 del curso Cátedra Vallejo y es un gusto presentarles el trabajo denominado El documental del Grupo Norte. ¿Sabías que al Grupo Norte la sociedad de ese entonces los consideraban como bohemios y rebeldes? ¿Por qué se pensaba de esta manera? ¿Sabías por qué uno de los fundadores del grupo le puso un sobrenombre a César Vallejo que influenciaría en su carrera? Si quieres resolver tus dudas, acompáñanos a disfrutar de este documental. Disfrútalo. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que él se convirtiera en cura. Completó la secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En agosto de 1920, en Santiago de Chuco, Vallejo se vio involucrado en un sangriento conflicto local que degenera en un incendio. Fue acusado y el 6 de noviembre fue detenido por incendiario y disturbios políticos, junto a otras 19 personas. Fue absuelto y liberado el 26 de febrero de 1921. Vallejo viaja a Europa el 17 de junio de 1923, ya que no tenía motivo para quedarse en el Perú. Al llegar a París, empieza a llevar una vida dura, trabajando para algunas revistas y diarios. En 1928, el experimento socialista fue el motivo de su viaje a Rusia. César Vallejo y Georgette Philippard se conocieron en París y de inmediato comenzaron una larga relación. El vínculo se mantuvo mucho más allá de la muerte del escritor con la francesa, yendo a vivir en Perú. Obras de César Vallejo: Los Heraldos Negros, poemario, publicado en 1918. Trilce, poemario, publicado en 1922. Fabla Salvaje, novela corta, publicado en 1923. Paco Yunque, cuento, publicado en 1931. Tuxteno, novela, publicado en 1931. Muerte de César Vallejo. César Vallejo nos predice mediante un poema de cómo será su muerte. Tal cual llega el día, sucedieron los hechos. Murió a sus 46 años, no un jueves, sino un viernes, 15 de abril, en París, como lo dijo en sus versos. La formación intelectual de César Vallejo se desarrolló no solo en las aulas, sino también en el impacto que causaría al pertenecer al Grupo Norte. En el año 1915 se formó la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, como se denominó en su principio. El grupo reunía jóvenes estudiantes de temperamento revolucionario de la Universidad Nacional de Trujillo. El grupo adoptó el nombre de Bohemia de Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios, el 22 de octubre de 1916. Parra del Riego, quien describió al grupo con gran admiración, fue quien denominó al movimiento con dicho nombre, quien también alabó a Vallejo por unos versos que citó que le parecían estupendos. La Bohemia de Trujillo empezó a publicar sus colaboraciones con revistas tales como Cultura Infantil e Iris, y en los diarios La Reforma, La Industria y El Federal.
El diario El Norte, fundado por Antenor Orrego, asociado con Alcides Espelucín en 1923, tomó gran notoriedad para el movimiento, ya que tuvo una gran difusión en el cual Orrego habría de desarrollar una fructífera labor de promoción cultural. En ese mismo año se adoptó el nombre de Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que formaba parte de la clase media, que cohesiona a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversas partes de nuestro país, pero centrándose mayormente en el norte del Perú. Tuvo como líder e inspirador al escritor, filósofo, crítico literario, periodista y pensador aprista Antenor Orrego. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce, en honor a la obra de César Vallejo. Su propósito del Grupo Norte, según explicó tiempo después Antenor Orrego en el prólogo de Trilce, dicho poemario de la autoría de César Vallejo, era realzar la cultura y elevación mental de Trujillo. En dicha generación, el grupo no solo se preocupaba por la inquietud cultural, sino también acerca del problema económico y social que se vivía. Entre sus miembros más destacados figuraron José Eulogio Garrido, César Vallejo, Alcides Espelucín, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre, Francisco Sandoval, Juan Espejo Asturrizaga y Ciro Alegría, todavía muy joven, quien surgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrándose renovador en tiempos de crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Decidieron luchar contra la injusticia y buscar la igualdad social, reubicando al obrero y sembrando la idea. Años más tarde daría sus frutos en la reforma agraria, educativa y universitaria. Sí cumplieron su propósito, porque aún con el pasar de los años siguen siendo un gran ejemplo para la sociedad. Este grupo tiene una gran importancia, pues con su historia podemos aprender grandes valores como la amistad, empatía, entre otros. Además, que siempre buscaban ayudar, aunque sea de manera indirecta con sus obras. Por lo tanto, sus obras son un aprendizaje y reflexión constante para la historia. El Grupo Norte realizaba sus reuniones y veladas en la casa de José Eulogio Garrido, sucesivamente en la de Orrego y en la de Macedonio de la Torre. Asimismo, en la Librería Cultural Popular Plaza Iquitos y en el General de la Universidad que lideraba Orrego. Aquellas veladas transcurrían entre lecturas, conferencias improvisadas y recitaciones poéticas a nivel del Perú. En el transcurso de la noche se dejaba oír las carcajadas y la alegría que se transmitía cuando se les escuchaba pasar. El vínculo que tuvo César Vallejo con los bohemios trujillanos entre los años de 1915 y 1917 fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que tuvieron más influencia al respecto. Ellos ayudaron a Vallejo a ampliar sus horizontes literarios, que aún estaban limitados en el clasicismo y el modernismo. El grupo de los bohemios trujillanos lo alentaron a hacer públicas sus composiciones poéticas, las cuales aparecieron en el diario La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Luego, los poemas de Vallejo, ya modificados, pasaron a integrar el poemario de los Heraldos Negros, que se publicó
en 1919. El Grupo Norte terminó su vigencia en 1930, teniendo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú, ya que varios de sus miembros destacaron notoriamente en los campos de la política, del pensamiento crítico y de la filosofía. Como bien es cierto, el arte y la cultura son dos componentes intelectuales relevantes para el desarrollo del país y de la ciudadanía, comenzando desde influenciar en estos campos intelectuales a los jóvenes que serán el futuro del país, haciéndoles más cultos y sabiondos día a día en su vida cotidiana. También ayuda a tener otro pensamiento apuntado a lo alto para así lograr el objetivo, que es crecer como persona y a la vez como ser humano, tanto para nosotros y a la sociedad también.